Okay, super. We bring greetings to you from our church here in Hall. Saludos de nosotros aquí en la iglesia en Rol. May the Lord bless you and your home as you fellowship with us. Pedimos la bendición para su hogar mientras que están aquí con nosotros. I hope our messages have been blessing you and your family, and you have been watching our videos. Please continue to watch. Y espero que han experimentado la bendición del Señor escuchando o mirando los videos que ponemos ahí. Amen. So the title of today's preaching message, it says, Beauty Out of Chaos. Y el título para hoy se llama Hermosura en vez de Una situación caótica. en vez del caos. Yeah, chaos. Yeah. Beauty out of chaos. Que hermosura también sale del caos. The God we serve is the only one who can bring beauty out of chaos. El Dios que nosotros servimos es el único que puede tener o hacer hermosura de nosotros. Our God, nothing is impossible for him. Para nuestro Dios nada es imposible. Hallelujah. In the book of Genesis, En Génesis chapter 1, we are going to be reading there from 1 to 3. empezamos en capítulo 1 y vamos a leer versículos 1 a 3. So, Bible gave us the history, how God created this world we are enjoying today. Y aquí Dios nos da la historia de cómo creó este mundo en que vivimos ahora. Hallelujah. This world we are living in today, it was created by God. El mundo en que vivimos fue creado por el Señor. Hallelujah. Bible disclosed. Bible explained to us that when God first of all came upon the earth, how it was like. La Biblia nos explica cómo fue cuando Él creó el mundo y cómo vino el Señor a hacer esto. Look what it says here. Mira lo que Él dice. Please, people of God, turn your Bible with me to the book of Genesis chapter 1 from 1 to 3. Buscan por favor Génesis 1, versículos 1 a 3. If you are there, you say hallelujah. Si ya están ahí, di aleluya. Amen. It says, in the beginning, God created the heaven and the earth. It says here, the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God hovered over the face of the waters. Then God said, let there be light, and there was light. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Now, Bible begin to tell us here that when God first of all came upon the earth, that it was chaos. La Biblia aquí nos cuenta que en el principio, cuando vino Dios a este mundo, todo era como un caos. He said the earth, as we see this world today, he said it was without form. It doesn't have form. Era como si no tenía un molde o uno no podía ver la faz. So that is the first thing Bible make every one of us to understand, that it is shapeless. It has no form. There is nothing to associate with him. No había ningún orden, todo era vacío y así. It was shapeless. No tenía una forma. Hallelujah. There's no way it's not good for anything. Y no era bueno para nada. Hallelujah. So, me and you today, before we came to God, how our life was like, before we know the Lord. Y si nos pregunto cómo eran nuestras vidas antes que venir al Señor. Our life was shapeless and meaningless. Nuestras vidas eran sin forma y sin sentido. It has no purpose. It is good for nothing. No había ningún propósito, no era bueno para nada. The same way God met this earth, the same way God met it. That's how we were before we know God. Igual como Dios creó el mundo,
así también éramos nosotros. He said, when further again, the next word he mentioned, he said it was void. Void. When something is void, it means it is no life in it. Y también dice que era vacía. Cuando decimos que era vacía, no había nada ahí. Hallelujah. It was a dead situation, dead. When something is dead, it's void. You can say this place is devoid of vegetable, devoid of trees. There was nothing, devoid. No había nada, no habían árboles ni otras cosas. Entonces así era vacía, no tenía ningún sentido. Are there people living a devoid life today on the earth? Are there people living on the earth whose life is empty? Y les pregunto si hay gente hoy en día que viven en este mundo y sus vidas son vacíos. Before me and you gave our life to God, our life were empty. We had nothing. We were dead. Como con nosotros, nuestras vidas eran vacías. Fuimos o éramos como muertos. There are people today who are living on the earth. Their life is empty. They are dead inside. Hay gente viviendo en este mundo y son como vacíos por dentro. Hallelujah. This is a picture God is showing us here. Y es esta imagen que el Señor nos muestra aquí. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. The earth was formless. It was formless and it was void. No tenía forma ni orden y era vacía. Now watch our God. He wants to now begin to bring beauty out of that. Pero Beauty mira out of that. nuestro Señor. Ahora Él quiere hacer hermosura de este vacío. He went for that again and said to us, look what he says. Mira Yes. lo que Él dice. If you watch here from verse 2, he said, and darkness was upon the face of the deep. Dice también en versículo 2, había tinieblas sobre la faz del océano. Hallelujah. Now watch now. Darkness was upon the face of the deep. Había tinieblas sobre la faz del océano. God called me and you out of darkness. Pero el Señor nos llamó a nosotros de la oscuridad. A lot of people on earth today are living in darkness. Mucha gente hoy en día están viviendo en esa misma oscuridad. Who can see in darkness? ¿Y quién puede ver cuando está oscuro? Who can walk in darkness? ¿Quién puede trabajar cuando está oscuro? Who can live in darkness? ¿Quién puede vivir en la oscuridad? Bible declares to us that the earth is the three things the Lord used to now to describe the situation he met on ground. Hay tres cosas que el Señor utiliza para describir cómo era el mundo. First, it was formless, No había orden, void. era vacía Now it was darkness. y había tinieblas. Bible declared to us that that darkness was in somewhere. Let's see where it was. Darkness was in somewhere. Y la oscuridad o las tinieblas estaban en algún lugar. It says ¿Dónde? here, he called it deep. He said darkness was upon the face of the deep. Dice aquí, había tinieblas sobre la faz del océano. What is this deep? ¿Y qué es que es tan profundo? But this deep has a face. Pero lo profundo sí tiene... The deep has a face. Tiene una cara. Tiene cara. Tiene cara. You see that? Now, Bible is describing very deep. This is a mystery, very deep. He says now, darkness was upon the face of the deep. Como dice aquí, es como un misterio. Dice que las tinieblas había tinieblas sobre la faz del océano o sobre lo profundo. Hallelujah. He says now that darkness today has a face. The face of that deep has a face. The face of the deep is darkness. Y es como la cara del océano era la oscuridad, Hallelujah. las Now, tinieblas. Bible now declared to us what God now did when it was a tremendous darkness. Before God could say it was dark, that was darkness. Y ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Dios cuando todo era oscuro, todas eran tinieblas. Hallelujah. Now, Bible now says to God now, it says, the Spirit of God. He said, then the Spirit, look at the way Bible put it here. Very wonderful. Verse 3. Verse 2b. He said, and the Spirit of God was hovering
over the face of the water. Y versículo 2 termina así: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. There are a lot of people living in darkness today, my sisters and brothers. Hay tanta gente viviendo en las tinieblas ahora mismo. Hallelujah. God called me and you out of darkness into his light. Y el Señor Dios nos llamó desde las tinieblas a su luz. Hallelujah. Also, there are a lot of people today, darkness has consumed them. They are consumed with darkness. Y hay mucha gente hoy en día que son como consumados por las tinieblas. If you read the Bible, when you read the Bible even make mention of this darkness in all over the scripture. Y podemos leer de las mismas tinieblas, de la misma oscuridad en muchas escrituras. God want to defeat this darkness in the life of so many people, but will they allow him to defeat the darkness? Porque el Señor sí quiere vencer a las tinieblas, pero si nosotros vamos a permitirlo, Me and you today, we are permitted God to defeat this darkness in us. tú y yo hoy hemos permitido al Señor a destruir las tinieblas dentro de nosotros. Hallelujah. Now, Bible begin to say to us now, God want to banish the darkness, banish the darkness. Y el Señor sí quiere tirar afuera la oscuridad, las tinieblas. Darkness must be overcome. Hay que vencer a la oscuridad Darkness will be overcome in our family, en nuestras familias, in our job, en nuestros trabajos, in our health. en nuestra salud. Darkness must be overcome. Hay que vencer a las tinieblas. You know why? Because nobody can walk or serve God in darkness. Porque ninguno puede servir al Señor en la oscuridad. The light of God must shine. La luz del Señor debe brillar. The light of God must penetrate in your family. Y la luz debe penetrar a tu familia. Hallelujah. también. Bible declares to us, first of all, the Holy Spirit came and hovered Y aquí over nos the face of dice that deep. que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. You know, it says that darkness was upon the face of the deep, and the deep has a face. Y acabamos también a decir que la oscuridad, las tinieblas sí tiene una cara. Hallelujah. And the darkness, and that deep, the face of that deep is darkness. Y la cara es las tinieblas. Why should God overcome darkness? ¿Por qué debería Dios vencer la oscuridad? Why should God banish darkness? ¿Y por qué debería Él tirar afuera? Because darkness, it is where the evil people strive. That is where they triumph. Porque la oscuridad es el lugar donde los malos pueden triunfar. Darkness, it is where the enemy practice their evil works. La oscuridad es donde los malos practican sus obras oscuras. Darkness is where Satan has power. La oscuridad es donde Satanás tiene poder. Hallelujah. Darkness, we must not allow darkness in our lives. Y no hay que permitir tinieblas en nuestras vidas. That is where Satan has power. Ahí es que Satanás puede tener poder. God has power over darkness and light. Pero el Señor, nuestro Dios, tiene poder sobre la oscuridad y en su luz. But the evil one dwells in darkness. Pero el malo tiene su morada en la oscuridad. That is why we must not partake in the work of darkness. Y por eso no debemos practicar o tener parte en las tinieblas. We have been delivered from darkness. Porque Dios nos ha liberado de la oscuridad. Bible declared that the Holy Spirit came and hovered over the face of that deep. You remember that deep? Y That face? la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Then God now spoke. Y en este momento habló Dios. Yesterday when I was preparing this message, I sat for a while, began to imagine how was that voice like that spoke. Ayer cuando yo estaba preparando este mensaje, yo estaba pensando, ¿cómo ha sonido la voz de Dios? That voice is not a human voice. No es una voz humana. Hallelujah. It is not the way me and you know voice to be. No es como nosotros conocemos
voces. No. No. Bible declare, it says, then God now said, then. You see that word, then. Dice aquí, entonces dijo Dios, Let there be light. sea la luz. Hallelujah. Have you ever imagined how God's voice sound like? ¿Te has imaginado cómo suena la voz de Dios? Now, let me show us something in the Bible. The voice of God. Te muestro algo que tiene que ver con la voz de Dios. Now, when you turn your Bible with me to the book of Psalm, chapter 29, verse 4. Run with me to the book of Psalm 29, verse 4. Vamos a buscar Salmos 29, versículo 4. Psalm 29, 4. Salme 29:4. Salmos 29, versículo 4. How do you imagine the voice of God sound like? People of ¿Cómo God. te imaginas la voz de Dios? This is the voice that called light forth. How was it like? Es la clase de voz que puede llamar a la luz y viene. When darkness hear that voice, he panic. He panic. Y cuando las tinieblas escuchan esta voz, salen con pánico. You were speaking about how the light, the darkness tremble. Y cantamos que como tiembla la oscuridad o las That tinieblas. was in Genesis. Eso también era en Génesis. This was the place you were talking about just now. When you were saying it, I was like, oh, she's picking some of my words. Cuando tú lo dijiste, yo pensé, ay, tú me has robado algo de mi sermón. That was Genesis. God is making mention of Genesis. Dios está ahí de Génesis también. You know, Bible declare, it says, darkness was upon the face of the deep. Cuando la Biblia dice que la oscuridad, las tinieblas eran sobre la faz When God de spoke, lo profundo. darkness trembled. Pero cuando habló Dios, tembló la oscuridad. The voice of God banished the darkness. Y así la voz de Dios podía vencer a la oscuridad. That is where God disgraced darkness. Disgraced. Y ahí es donde Dios degradó a la oscuridad. God arrested darkness and locked it up in a prison. Y Prison. ahí la oscuridad fue encarcelado. Hallelujah. Look what it says. Let us see. In your own, when you are home, please read this Bible, read this place I'm going to be giving us. Psalm 29. If you start from verse, it's very powerful. 4. Yeah. It says here. Am I there now? Okay, 4. Yeah. Please read. Start from 3. When you are home. No, when you are home on your own. En casa pueden empezar a leer de versículo 3 Yeah, so you can read it up to 9, hasta versículo 9. so that you can know how powerful the voice of God is. Y ahí puedes saber más acerca de cómo es la voz del Look Señor. what it says. Psalm 29:4 says here, Y vamos a leer ahora versículo 4. the voice of the Lord is powerful. Voz del Señor con poder. Hallelujah. Then he went further, he said, the voice of the Lord is full of majesty. Voz del Señor con gloria o con majestad es en inglés. Hallelujah. Now, this was the voice that was addressing the darkness. Fue esta clase de voz que estaba hablando a las tinieblas. Darkness cannot debate it, it has to obey. Y las tinieblas no pueden discutirlo ni nada, solamente necesita obedecer. Just when you come to God in your situation, there's no debate. All your situation will obey God. Cuando tú vienes al Señor con tu situación, no hay ninguna discusión. Tu situación necesita obedecer la palabra de Dios. Before God came, darkness was flaunting itself as if it's powerful. Antes de que vino Dios, la oscuridad estaba solamente paseando así y con orgullo. The darkness think it was tough. Y la oscuridad se pensó muy fuerte. Hallelujah. That was why Bible was describing it. Bible was describing it. Darkness was upon the face of the deep. God was describing how darkness was acting. How it was acting. Y lo que se dice aquí que había tinieblas sobre la faz del océano es describiendo cómo actúa la It was oscuridad. acting as if he was the chef, as he was the boss. The boss. Actuando como si era el jefe. So, but when God came, Pero cuando vino Dios, darkness was too small for God. la oscuridad era demasiado pequeño para Dios. Now,
It was the voice of God that humiliated darkness. The voice of God. Era la voz del Señor que podía humillar a la oscuridad. He said, let there be light. Y él dijo, sea la luz. The voice of God is full of majesty. Majesty. La voz lleno de majestad. Hallelujah. You see that? That is the voice that has spoken life over you. Esta es la misma voz que ha hablado vida sobre ti. Hallelujah. That is the voice that says, don't touch my children. They are my children. Es la misma voz que dice, no toques a esos hijos, son míos. That is the voice that says, don't touch Hans. He's my son. No puedes tocar a Hans, él es mi hijo. Hallelujah. No me toca mi hijo Carlos. Don't Es hija touch my mío. son Carlos. He's Hallelujah. mine. Enfermedad, saga de aquí. Sickness, fuera de aquí. Hallelujah. You see that? That is the voice that binds sickness and says sickness cannot come to you. Es esta voz que puede hablar a las enfermedades también. That is the voice that says, look, Lotta is my child. She's my daughter. Es la voz que dice, mira, Rode, ella es mi hija. Or Lila, O Laila. mañana, or Norma. You O see that? Mariana o Norma. That is the voice that commands the enemy not to come near to your house. Es la misma voz que dice a la oscuridad que no hay que ir a tu casa. You know our God does not change. He's the same God. Sabes que nuestro Dios no cambia. Él es siempre el mismo. God is still speaking. Y Dios todavía está hablando. He spoke in Genesis. Él habló en Génesis. He's still speaking over you. Él todavía está hablando He sobre spoke ti. in Genesis. Él habló en Génesis. He's still speaking over your life. Todavía está hablando sobre tu He vida. spoke in Genesis. Él habló en Génesis. He's still speaking over your family. Él habla todavía sobre tu familia. He spoke in Genesis. Él habló en Génesis. He's speaking over your welfare. Y él está hablando todavía sobre tu To comfortably. I don't know. To welfare. Como to ¿cómo le decía eso? que Como tú estás bien, tu estado. tu bienestar. Tu bienestar. Hallelujah. Hallelujah. Your state, yeah. Hallelujah. So that is the same God I'm presenting to us today. Es este mismo Dios que les This is deep. presento. I have not even started. This is deep. Ni siquiera he empezado. Eso es mucho más I profundo. am just introducing it to you. This is introduction. Eso es una introducción, ¿no? Hallelujah. Now we'll now begin to go deep into the message. Y ahora vamos más profundo. Hallelujah. Look what it says to us. When God spoke, hallelujah, hallelujah. Cuando habló Dios, He went further and says here, he says, let there be light. Él dijo, sea la luz. Hallelujah. Jesus Christ says, I am the light of the world. Y Jesucristo dice que yo soy la luz del mundo. Anybody, any man who walks in me will never walk in darkness. Cualquier persona que anda en mí nunca va a andar en la oscuridad. God have called me and you out of darkness to be walking in the light. El Señor nos ha llamado a ti y a mí de las tinieblas para caminar y andar con Él en la luz. Now watch. Mira, Let us go to the book of John. vamos a buscar el libro de Juan. John spoke about the light I'm talking about. Y Juan habla acerca de la luz de que estoy hablando yo también. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Turn your Bible now to the book of John with me. John chapter 1 verse 5. Vamos a buscar a Juan 1, versículo 5. John chapter 1 verse 5. You know our culture, when you are there you say hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. So then I will read. He says to us. He says here, and the light shine in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Ooh. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. After many thousands of years, Después de miles de años, when God created the earth, cuando Dios creó el mundo, when God commanded the light to shine with his majestical voice, cuando Dios mandó a la luz venir solamente por su voz. John spoke about Genesis. Juan aquí está hablando de lo que pasó en Génesis. He's talking about Jesus. Él está hablando acerca de Jesús. He said it was Jesus Christ that shined forth in the darkness. Él dice que fue Jesús
que resplandeció en la oscuridad. It was Jesus that arrested darkness. Fue Jesús que arrestó a la oscuridad. It was Jesus. Yeah, it was Jesus that humiliated darkness. Era Jesús que podía humillar a las tinieblas. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. So God does not want us to be a part of darkness because darkness is already has been disgraced. Por eso Dios no quiere que nosotros seamos parte de la oscuridad porque las tinieblas ya han sido degradados. How can we now go and be fellowship with the things that have already been disgraced? ¿Y cómo podemos nosotros tener algo en común con algo degradado? Something God have already humiliated Algo que Dios ha humillado. and put under our feet. Él lo ha puesto bajo nuestros pies. Hallelujah. John made mention, he said that was Jesus. Y cuando Juan lo menciona aquí, He even se revealed, habla de Jesús. he revealed more mystery here. Y aquí podemos ver otro misterio. John says darkness did not understand what hit him. There was a big knock. Dice Hammer. que- Hammer. En inglés dice que las tinieblas no entendieron qué fue lo que pasó. Darkness panic. When God spoke Jesus, darkness panic. Las tinieblas salieron con pánico. Hallelujah. That is what God is saying here. It was confusion for darkness. Confusion. Él creó, o la luz creó confusión para la oscuridad. Hallelujah. He said the light shine in the darkness. Dice aquí que la luz resplandece en las tinieblas. And darkness could not comprehend it, did not understand it. Y las tinieblas no lo entendieron. Hallelujah. Now you are a child of light. Y ahora tú eres una hija o un hijo de luz. We are sons of light. Somos los hijos de la luz. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. That is what John is Bendito trying to sea explain to el them. nombre del Señor. He's trying to explain to them Eso es lo que Juan quiere explicar. the divinity of Jesus. La La divinidad de Jesús. Hallelujah. That this Jesus Christ, he is the ancient God. Que Jesús es el Dios del Antiguo De la Testamento, anciana- de antes. He is the one who created the heaven and the earth. Él creó los cielos y el mundo. You see that? Hallelujah. You see, so what am I trying to say to us here? ¿Qué es lo que quiero decir? You are a child of God, Tú eres hijo de Dios, sons of light. hijos de la luz. We cannot partake in darkness. No podemos tener parte en las tinieblas. Anywhere you go, darkness trembled. Cuando tú caminas, la oscuridad tiembla. Because the same trembled, darkness trembled when Jesus Christ appeared. It's the same tremble, darkness trembled when you appeared. Y es la misma oscuridad que tembló cuando vino Jesús, que también cuando te ve a ti, todavía tiembla. Why does darkness have to tremble? ¿Y por qué es que la oscuridad necesita tiemblar? Because the same God that defeated darkness in Genesis dwells in you and me now. Es porque el mismo Dios que venció sobre las tinieblas antes, Él tiene su morada en ti y en mí. That God has given us power and authority Y Él nos ha entregado poder y autoridad to walk over the power of darkness. para caminar encima de las tinieblas. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Let me quickly run. Let me run quickly. Because my time. Vamos a ir rápido. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. He went further and told us again. That's him. Then turn your Bible with me to the book of 2 Corinthians. Vamos a buscar ahora el segundo de Corintios. Hallelujah. I think we will end with this. Y con estos versículos Corinthians. vamos a terminar. 2 Corinthians chapter 4:6. El segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 6. If you are there, you say hallelujah. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Segundo de Corintios 4, 6. Hallelujah. Then I will read now. Are we all there? Are we all there? 2 Corinthians 4:6. Look what it says. For it was God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give light to the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas,
Es Él que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Hallelujah. Now, it may mention again to Genesis again. Y aquí se menciona todo lo de Génesis otra vez. I was surprised that all the scripture is full of the mention of what happened in Genesis. Me asombró tantas escrituras que tiene que ver con lo que pasó en Génesis. Hallelujah. Look what it says here. He said, the same God who commanded light to shine out of darkness in Genesis, Dice que el mismo Dios que dijo así, la luz resplandecerá de las tinieblas en Génesis, that is the same God that shine light over us. es el mismo Dios que resplandece sobre nosotros. Now, he shine light over us so that we might have the knowledge of Jesus Christ. Y lo hace para que nosotros podamos tener el conocimiento de Jesucristo. Hallelujah. You see that? So that we might know who Jesus Christ is. Así que podemos saber y conocer quién es Jesús. So that we might know who we are in the Lord. Así que podemos saber quiénes somos nosotros en el Señor. God hates ignorance. Dios odia la ignorancia, Because Bible says, my people are perished for lack of knowledge. porque la Biblia nos dice que mi pueblo se pierda por falta de sabiduría. Once you know who you are in Jesus, in the Lord, once you know who you are, Cuando sabes quién eres en Jesús, nobody can take advantage of you anymore. nada puede Advantage. Uno no puede tomar ventaja sobre ti. ventaja. Okay. Aleluya. Nadie puede tomar ventaja sobre ti. Aleluya. When you know who you are in the Lord, Cuando sabes quién eres en el Señor, your rights, tus derechos, the power that has been given to you, el poder que te han entregado, what you can do with the name of Jesus. lo que tú puedes hacer en el nombre de Cristo. That's another message. We'll preach about it very soon. Es otro mensaje que vamos a predicar What pronto. can we do with the name Jesus God has given us? The name of Jesus. It's in our ¿Qué hand. What can we podemos do with, hacer what can we do with it? con el nombre de Jesucristo que Él nos ha entregado en nuestra So mano? these are the knowledge God wants me and you to have. Es esta clase de sabiduría que Dios quiera que He tengamos. said that light in Genesis, God has shined it over us. La luz, Dios lo ha resplandecido sobre nosotros desde Génesis. To enable us to have the knowledge of God. Para que nosotros podemos tener conocimiento del Señor. Seek knowledge of God. Buscas. Hay que buscar esta clase de sabiduría. Hallelujah. God bless us in Jesus' name. Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Oh,